están? Bienvenidos, bienvenidas también a una nueva edición del Café Científico. Este es el primer capítulo de la temporada 10, año 2026, y como ven, estamos acompañados, como siempre, de investigadores, investigadoras, académicos de la Universidad de la Frontera también, que están realizando trabajos en distintas disciplinas, porque este espacio es para toda la ciencia que se hace en la Universidad de la Frontera. Este es un proyecto FRO, digamos, Puentes de Conocimiento, que está impulsado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de la Frontera, también a través del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de Educación. Así que gracias a ese apoyo también hoy día estamos haciendo una nueva edición y una nueva temporada del Café Científico. Y ya ven en cámara, no estoy sola, estoy acompañada. En esta ocasión vamos a hablar sobre ocupación de la Araucanía, un análisis geohistórico a través de sus agentes, sujetos y materiales. Una conversación que nos invita esta vez a mirar con otros ojos un proceso que transformó radicalmente el territorio que hoy habitamos. Y para eso, como ya les decía, estoy acompañada, estoy con el doctor Mario Fábregat a este lado, Peredo, doctor en Historia por la Universidad de Chile, académico del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador de la línea de Historia de la UFRO. Su investigación se centra en la historia de la medicina y la historia cultural de la ciencia durante los siglos XIX y XX. Recientemente ha publicado el libro Asclepio, la Araucanía, perspectiva médico-sanitaria en el proceso de la ocupación siglo XIX y XX, y lo tengo aquí en mis manos. Esta es tu guagua, ¿no? Esa es, se ve muy bonita. ¿Estás? Muy bien, muchas gracias Nadia, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por estar, así que después vamos a estar hablando de este texto, contar un poquito el detalle de lo que tú pudiste averiguar en esta investigación, pero también vamos a saludar a quien nos acompaña aquí a mi derecha, doctor Jorge Olea Peñalosa, doctor en Geografía por la Universidad Católica de Chile, académico del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador de la línea de Geografía de la UFRO, y su trabajo, digamos, se centra, investiga las transformaciones territoriales y espaciales en contextos de cambio histórico. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. A ustedes por venir en una posibilidad de hacer el Café Científico en el exterior, con días muy bonitos, así que en espacios de la UFRO. Está muy fresco. Sí, en espacios de la universidad, porque eso queremos mostrar también, que dentro de la universidad se vive la ciencia. Bueno, y empezamos a conversar de este texto, que como decía, se llama Asclepio, la Araucanía, perspectiva médico-sanitarias en el proceso de ocupación siglo XIX y XX, y que tiene una particularidad también porque tú, en el título, hablas de un dios griego, o sea, Asclepio. Asclepio, claro. Asclepio es el dios de la medicina, como ya todos saben, y lo pongo como el referente icónico de la lucha que han tenido las distintas sociedades humanas por luchar contra la muerte. Los dioses olímpicos no morían, los griegos no creían en la vida después de la muerte. Eso estaba solo para los olímpicos. Entonces Asclepio era el dios que trataba de luchar por la salud de las personas, por vivir de la mejor forma posible en algo que no se podía evitar, que era la muerte. Entonces ese es el sentido del título, y entender que la medicina no solamente trata enfermedades, sino que trata de aliviar el sufrimiento humano, sí, que es una cosa mucho más profunda. Y eso le costó la vida a este dios, porque resucitaba supuestamente a la gente que estaba muy enferma, ¿no? Exactamente, entonces le costaba la vida. Pero también tiene la figura del médico, que hasta el día de hoy tiene una imagen importante en términos de su prestigio social, porque es capaz de enfrentarse a la muerte. Entonces eso, en términos de la figura, de lo que representa, de este ícono, es súper importante, porque es algo, bueno, nosotros vivimos con nuestros cuerpos, aunque los cuerpos, de repente no hablamos mucho de los cuerpos, pero nuestra vida es un cuerpo. Por lo tanto, preocuparse de la salud de ese cuerpo es súper importante. Vamos a ir ahondando en ese tema, pero vamos a hablar en esta primera parte de este territorio, el territorio de la Araucanía antes y después. Y ahí, Jorge, te quiero preguntar, cuando hablamos de la ocupación de la Araucanía, ¿de qué territorio exactamente estamos hablando? ¿Y cómo era este espacio antes del 1880? ¿Cómo se vivía? ¿Cuáles eran las características? Sí, este espacio como que se ocupa en el fondo, que se invade, tradicionalmente se ha identificado a partir más o menos de la cordillera Nahuelbuta, por la costa, digamos, y el avance que se fue haciendo hacia el sur del río Biobío. Ahí hay hartos
personas peleando en el fondo, cuál es la línea fija que se puede dibujar ahí. Pero en general es al sur del Biobío, con todo lo poco definido que puede ser eso, pero que marcaba como un límite político-cultural. Y hacia el sur abarcaba hasta más o menos lo que hoy día conocemos como el río Cruces, Mehuín, pero incluso podemos llegar hasta el seno del Reloncaví, hasta Puerto Montt, Chiloé y avanzar hacia allá. O sea, es muy distinto de lo que actualmente conocemos como esta limitación geográfica, digamos, Claro. ¿no? Y además hay que considerar que es un proceso que en paralelo está ocurriendo en Argentina también. Entonces también, claro, la historia tiene una escala que siempre es nacional, uno habla de la historia de su país, pero en realidad territorialmente esto va de Atlántico a Pacífico y va avanzando hacia de las dos fronteras nacionales. Y eran territorios, podríamos llamar, con poca presencia humana en el sentido de su transformación. También hay una discusión de cuánta población hay en el momento de la ocupación, pero de todas formas lo que nos vamos encontrando, sobre todo en los relatos y sobre todo en los procesos ya de consolidación y remate de tierra y todo, son bosques inmensos que estaban tanto en mar como en cordillera. Acá en la zona valle está. Y eso era como parte de la característica que podríamos, no sé, identificar del territorio, Sí. lo que hablabas tú de la naturaleza, de esta expansión territorial. Sí, porque el límite del Biobío también es un límite biogeográfico, porque ahí es donde empieza a aparecer todo el bosque templado seco y el bosque templado húmedo. Y ese tipo de bosque es un bosque que tiene sus peculiaridades y en la época de mediados del 19 era un bosque que prácticamente no se había intervenido de manera tan radical. Entonces, eso hace también que sea un territorio bien especial en ese sentido. Y me imagino muy apetecido también por lo mismo, ¿no? Claro. Y ahí cuando hablamos, por ejemplo, de la ocupación y que se describe también parte como este proceso de modernización, ¿de qué estamos hablando? Y también cómo impacta esto precisamente en lo que estábamos hablando, la intervención del hombre en espacios donde a lo mejor no estaban, que eran vírgenes, ¿no? Y también de otros procesos sociales. Sí, mira, cuando hablamos de modernidad, hablamos de un conjunto de cosas, pero de una ideología absoluta y totalmente potente, ¿no? Monstruosa, ¿no? Yo siempre cito a Marx, ¿no? La fuerza más revolucionaria de la historia es la burguesía que encarna un modelo económico, un sistema económico que es el capitalismo. La modernización es parte de la eclosión del capitalismo. O sea, la modernización llegó para algunos, no para todos. ¿Se entiende? Es que en teoría, la modernización, y para hablar de la historia es una narrativa. Uno cuando describe una narrativa de sucesos, hay distintos puntos de vista. Lo que tú planteas, Nadia, es absolutamente legítimo en entender que la modernización solo llegó para algunos. Pero también hay que hacer, es verdad, ha favorecido principalmente a algunos, pero la modernización como relato, ¿no? Como relato y como ideología, representa gran parte de Occidente. O sea, no es solamente una fuerza que sea una fuerza de explotación, lo es, ¿no? Pero esta misma tecnología que hay acá es parte del proceso de modernización. O sea, la modernidad encarna valores, el liberalismo, ¿no? La libertad, el respeto por el individuo, el sujeto, etcétera, ¿no? El derecho a la vida. Todo ese tipo de concepciones o bases, ¿no? Son parte del proceso de la modernidad. Otra cosa es la modernización que tiene que ver con el desarrollo material, ¿no? Lo que vemos acá, los puentes, los trenes, el desarrollo del transporte, la economía, etcétera, etcétera. Pero también está en la medicina, están en múltiples cosas. Entonces, un poco para cerrar, la modernidad como proceso teórico, como discurso filosófico, tiene la idea del progreso y de que lo que viene después es mejor para la sociedad humana. Obviamente, con esto cierro, que hay grupos que son los que controlan, por ejemplo, el gran capital, que se ven mucho más beneficiados. Pero sería poco riguroso decir que la modernidad solo llegó para algunos. Hablando de Occidente, no me meto con el tema del mundo indígena, que ese es otro tema y donde sí efectivamente y en esta región sí los puede afectar, por supuesto. Y ahí
hablando como de estas huellas que dejan los materiales de la ocupación. ¿Qué pasa con el ferrocarril? El ferrocarril, me imagino, cuando llega a esta zona también hay un cambio importante. ¿Cuál es el impacto y cuál es la importancia para el Estado de Chile? Sí. Aquí tenemos un colega, Jaime Flores, que le encanta hablar de eso. Y yo creo que efectivamente el ferrocarril, y siguiendo un poco esta idea de la modernidad, representa la llegada de una fuerza material, simbólica e incluso energética que transforma los territorios de una manera mucho más efectiva, rápida y que se consolida en el fondo. El ferrocarril significó, y bajo esta misma estrategia de ocupación, era casi avanzar con lo fuerte y atrás viene el ferrocarril. Porque el ferrocarril era el símbolo de la modernidad también en la época, en el 19. Que un Estado conectara su territorio en el ferrocarril era la forma más efectiva de controlar ese territorio. De hecho, es tal así que si uno piensa en los territorios antes del ferrocarril, en general se movían de este a oeste. Casi todos los caminos, todo estaba siguiendo un río o una cuenca, en el fondo. Lo que hace el ferrocarril es romper esa lógica y transmitirnos la lógica que hoy día tenemos, que es este eje norte-sur de Chile. Pero hasta antes del ferrocarril y hasta antes de incluso la ocupación, casi todos los territorios se movían en función de cuencas, de ríos, de espacios mucho más locales. O sea, cambiaron también esas rutinas. Y para el Estado, particularmente, ¿qué significa también, ¿no? La llegada de, o sea, como la presencia, me imagino, también del Estado en otros espacios donde a lo mejor antes no llegaba. Claro. Y eso es interesante porque el ferrocarril, ¿qué permite? Permite el circuito de mercancías, por ejemplo, permite el circuito de la información. Junto con el ferrocarril va el telégrafo, y si pasaba algo en un territorio aislado, el telégrafo ya lo podía comunicar. Claro. E incluso tenía la posibilidad de subir un ejército en Santiago y estar en la tarde acá. Entonces, el ferrocarril lo que hace es, en geografía se habla de la contracción del espacio, en el fondo. Lo que hace el ferrocarril es justamente un espacio que antes era vasto, medido en tiempo, se transforma en muy poco tiempo. Hay un colega que está trabajando en camino y, por ejemplo, andar en carreta de Temuco a Quepe antes del ferrocarril podía demorar fácil 2-3 días. En cambio, en ferrocarril ya eran minutos. Y eso es lo que podemos ver también como un indicador de lo efectivo y de lo importante que fue también el ferrocarril en ese sentido. Y hay también, hablando de estas huellas, en tu libro también hablas como de el impacto o la llegada, por ejemplo, de la construcción de hospitales, ¿no? de las vacunas, de médicos a la región. También cómo eso se relaciona, por ejemplo, con la medicina moderna. Y también algo que tú también mencionabas con el mundo indígena, o sea, cómo también la medicina ancestral conversa en esa época. Sí, ahí volvemos nuevamente al concepto de lo que es la modernidad, entendida como esta fuerza transformadora que enarbola esta bandera del progreso. O sea, la modernidad, el discurso de la modernidad es el progreso. Y eso es algo inobjetable. Y el progreso es esencialmente transformación de la naturaleza. Transformación y control de la naturaleza. Eso es lo fundamental. Dentro de eso aparece la ciencia positivista, que es la que primero comprende cómo es el mundo y después lo que hace es tratar de controlar, por ejemplo, controlar enfermedades. Entonces, hay todo un sistema. ¿Dónde controlo las enfermedades? Primero con especialistas formados dentro de la medicina clínica, en la Universidad de Chile, ¿no? ¿Dónde funciona ese especialista? En un lugar especializado que se llama hospital. Ese lugar que se llama hospital ha desplazado o ha sacado a las personas de su hábitat natural. Es un lugar de especialistas. Entonces, y tiene medicamentos y tiene tratamientos y hace una prognosis, ¿no?, para tratar a las personas que cuando se le ha diagnosticado una determinada enfermedad. Entonces, todo ese sistema es un sistema que tiene una visión de un futuro promisorio. Nosotros podemos no controlar la muerte, pero de alguna manera mejorar las condiciones de vida. Entonces, eso era fundamental. Ese paradigma positivista, científico, occidental, blanco, patriarcal también hay que decirlo,
se enfrenta directamente con la sabiduría indígena, la medicina mapuche, por ejemplo, que la medicina mapuche no solamente ve el cuerpo, el organismo, sino que también ve el espíritu, el ánimo de las personas, ¿no? Ve al ser humano desde una perspectiva mucho más integral. En cambio, la medicina clínica clásica ve al ser humano como un repositorio de huesos, como algunos dicen, y de sangre, ¿no? Y tiene una serie de órganos y se enferma del cuerpo de un órgano específico, pero no está enfermo del espíritu. Entonces, y para cerrar un poco esa parte, la medicina clínica positivista no acepta a la medicina ancestral mapuche, la considera una medicina que no es medicina, ¿no? La considera un saber mágico, que no tiene ninguna capacidad de respuesta ni tratamiento para distintas dolencias que pueden tener los seres humanos. Entonces hay un rechazo absoluto, ¿no? Y ahí también me imagino que en relación a todos estos elementos que van cambiando desde la geografía, la cultura, la accesibilidad, el comercio, hay no sé si un enfrentamiento, pero sí hay hay un choque o dos miradas que en algún momento me imagino que generan digamos, fuerzas, ¿no? Es que la llegada del hospital, la llegada de los médicos, la llegada de la burocracia, yo lo llamo un ejército blando. Así como existe el ejército de los militares con armas, existe un ejército de funcionarios, burócratas, que son el ejército del Estado. Dentro de ese ejército también vienen los médicos, ¿no? Y estos saberes. Y esos saberes son absolutos, o sea, no vienen a transar con los saberes de acá. Se viene con un saber y una idea de cómo son las cosas y cómo deben ser, ¿no? Que es absolutamente única. O sea, no hay diálogo con otro tipo de saberes porque ya se ha descubierto cuál es la forma de conocer el mundo, que es la perspectiva cartesiana, insisto, positivista, y eso ha sido probado. Entonces, ha sido probado porque creamos vacunas, ¿no? Podemos proteger a la gente de algunas enfermedades. Podemos higienizar los espacios, podemos tener alcantarillado, podemos tener agua potable. Bueno, todo eso es incontrarrestable versus lo que había acá. ¿Cómo se entendía este espacio? No intervenido, claro, natural, y un espacio que debe ser intervenido para ser transformado porque en esas condiciones de transformación deben vivir los seres humanos. De lo contrario, viven como se definía a los aborígenes, como naturales. O sea, ellos son parte de la naturaleza. ¿Qué debe hacer el hombre occidental, la sociedad occidental? Transformar todo eso, porque de esa manera está avanzando y progresando. Esa es la única acción de futuro que hay. No hay otra alternativa, ¿no? Y ahí en forma, es inobjetable, perdón. Claro, y ahí en forma también importante se empieza, digamos, a desarrollar la fundación de ciudades, por ejemplo, ¿no? Villarrica, Lautaro, Temuco, ¿no? Y ahí entonces, ¿cómo... si se siguió algún patrón en la fundación de estas ciudades, si hay algo que pueda identificar. Sí, es interesante eso porque un poco todo lo que plantea Mario, esta discusión epistémica casi del positivismo y la modernidad, lo que requiere el avance de todo eso es un tipo de ecosistema también. Y lo que hace la sociedad es forjar hábitat acordes y coherentes con eso que se está buscando. Y para el avance del capitalismo del siglo XIX, XX y el capitalismo moderno, por llamarlo así, lo urbano es su ecosistema favorito. Todo lo urbaniza. Va urbanizando, en la medida que avanza, va urbanizando. Y en ese sentido la ciudad se transforma en su ecosistema favorito. ¿Y qué fue haciendo? Fue instalando líneas de fuerte, en el fondo. La línea del Mayeco, la línea del Cautín. Y esas líneas, una vez que se avanzaba, esos fuertes se transformaban en asentamiento urbano. Podríamos discutir si eran ciudades, si tenían 4 calles, claro, y un foso. No pero como lo conocemos hoy, claro, el concepto de ciudad. Pero en el fondo son asentamientos urbanos y va dentro de la propia lógica del Estado, porque la ciudad lo que hace es concentrar en una plaza todos los servicios del Estado, todos los representantes del Estado y la Iglesia también, y van instalándose como una red operativa burocrática también, en torno a el control del territorio. Y en eso, si tuviéramos que pensar un patrón, es la reproducción de la ciudad española que ya se conocía en Santiago, que es Plaza Grande, con
la iglesia, el centro de gobierno, probablemente el hospital y la escuela. Todos contenidos. Y se va proyectando la formación. Y es interesante también porque las ciudades que emergen de los fuertes es distinta a las que van a emerger después con el ferrocarril. Entonces, por ejemplo, podemos comparar, no sé, Lumaco, que es una ciudad fuerte, y se construye de una manera tal que es una ciudad fuerte que para la expansión urbana le cuesta, porque está lleno de humedales y pantanos. De la lógica militar, maravilloso, pero de la lógica urbana de habitar, es terrible. A contrapelo tenemos Freire, que nace con el ferrocarril, y una ciudad ordenada, cuadradita, perfecta. Entonces, en los patrones se van un poco buscando en esta red de control estatal y van diversificándose en la medida que si tienen origen militar o si tienen un origen ya económico, ferrocarril de comunicación. Y también aquí tenemos, digamos, en este proceso protagonistas invisibles de alguna manera o que se identifican como muy generales en la historia. Más allá de los militares y los políticos, tú también hablabas, por ejemplo, de la llegada de los médicos, de profesionales o los primeros profesionales o de ciertos oficios o ocupaciones, ingenieros, la gente que se dedicó, como bien decías tú, por el tema del ferrocarril al comercio. ¿Cómo describirían ustedes estos elementos o estos personajes que se van sumando en este contexto? Sí, ahora, todo esto hay que contextualizarlo valga la redundancia, en el contexto de la formación del Estado-Nación, no solamente en Chile, sino que en Occidente también. Entonces, el crecimiento del Estado, la consolidación de una nación, o sea, ¿qué es ser chilenos o chilenas? Eso era una tarea importante, ¿no? ¿Cómo definimos un pueblo y un Estado que lo protege en ciertos límites determinados? Para eso se necesitaba un crecimiento normativo, o sea, una constitución y leyes que nos ordenaran a todos nosotros. Pero también un crecimiento orgánico, o sea, instituciones. Si yo creo un código penal, necesito una policía que apoye el código penal para que sea un auxiliar de la justicia. Todo ese crecimiento orgánico generó la llegada de estos distintos funcionarios, que es parte de por eso digo burocracia, ¿eh? Dentro de la burocracia están los policías, están los militares, están los oficiales del registro civil, están los médicos, ¿no? Para los que no lo conocen mucho, pero ahora ya no existe como esa categoría, pero a fines del siglo XIX y hasta entrado el siglo XX en Chile existió el médico de ciudad y provincia, ¿no? Que fueron los primeros médicos fiscales, médicos que contrató el Estado para que atendieran en los hospitales y que también da prueba de que el Estado empieza a monopolizar saberes. O sea, el saber científico el Estado lo monopoliza a través de estos funcionarios y los contrata. El crecimiento del Estado, el crecimiento del país, digamos, ¿no? La urbanización, la migración, la construcción de ciudades, el desarrollo de medios de comunicación y de transporte, todo eso implicó una serie de personas que son insisto, vuelvo al concepto de antes, este ejército blando, de funcionarios, que son los que van a hacer el Estado. Y vuelvo también a lo que se decía adelante, con esta idea del discurso de la modernidad. Todo eso es sinónimo de progreso. O sea, eso es inobjetable. Están todos de acuerdo con eso. Algunos dicen que el proceso debe ir más rápido, otros respetando a las comunidades indígenas, otros dicen que hay que hacer tabla rasa y hay que pasar por encima de ellos, ¿no? Sin contemplación. Pero no hay nadie que para la época esté en desacuerdo con esta forma de progreso. Eso es lo que se entendía que había que hacer. Entonces, viene toda esta migración de funcionarios, porque siempre hablamos de la Araucanía con colonos. Hay colonos europeos, por supuesto, colonos chilenos, pero también esta colonización de funcionarios, que es lo que se define también como la materialidad del Estado. El Estado construye un hospital, construye una cárcel, construye un cuartel de policía, construye un regimiento, es toda la materialidad del Estado. Y eso implica todo este desarrollo y eso necesita una serie de, otra vez, funcionarios, pero también saberes que esos funcionarios portan, ¿no? Y traen para acá. Jorge, hablamos hace un ratito, tú nos contabas también sobre la geografía, sobre el paisaje. ¿Qué elementos crees tú, si es que hay, que se mantengan después de 150 años, por ejemplo, que sean visibles hoy? Sí. Yo creo que uno de los principales es
el trazado férreo. Yo creo que eso fue, y hasta el día de hoy, bueno, Viaducto del Mayeco es como su gran emblema, pero en cada uno de los puentes chiquititos que uno va viendo en carretera, como la carretera va pegada a la línea del tren, uno va viendo esos puentes chiquititos. Y porque yo creo que esa fue, una vez ocurrida la ocupación militar, el gran triunfo y la gran búsqueda fue conectar Chile en esta línea larga de ferrocarril. Y ese yo creo que es como uno de los principales. Ahora, el segundo, y quizás lo más invisible por su extensión, tiene que ver también con la pérdida de naturaleza brutal que hubo en ese momento. Si pensamos, por ejemplo, en la provincia del Mayeco, y su gran escasez hídrica hoy día, comienza efectivamente acá con la tala indiscriminada de árboles para transformar eso en producción triguera, que a su vez erosionó el suelo, que a su vez... Entonces, claro, uno puede ver como cadenas de cosas que fueron generando eso. Y claro, y ahora todo eso cubierto por un gran manto de pino, que también uno podría hacer un poco esa conexión. Entonces, a veces estas huellas incluso están presentes en lo invisible. A veces más que estos puentes que se ven, hay una serie de invisibilidades las que podemos echar en mano para poder un poco también pensar en esas huellas. Como en el fondo, ¿cuál es la consecuencia de todo este proceso que tú nos cuentas, ¿no? La llegada de la reforestación de ciertos espacios, hoy día lo que pasa con las forestales, ¿no? en la zona y la escasez hídrica, por ejemplo. O sea, son todos elementos que incluso, como bien dices tú, a lo mejor no son un elemento físico que uno puede ver, pero sí son huellas de todo este proceso en estos 150 años. Y hablando de la transformación sociocultural, un poco también lo hemos conversado en este rato, pero el pueblo mapuche tenía también obviamente su propia forma de organizar este territorio y de entender la salud, como también lo conversábamos, Mario. ¿Y qué pasó con todo ese conocimiento en el momento que el territorio o se empieza a vivir esta ocupación? Bueno, como sabemos, la llegada del Estado chileno acá implicó que la población mapuche, huilliche principalmente, fue llevada a lo que se llamó las reducciones, ¿no? Se le apartó con este discurso de que debían asimilarse, esta asimilación forzada. O te asimilas, te incorporas o te mueres, ¿no? Pero bueno, fueron llegados a reducciones. Eso implicó que muchas de esta población no interactuara con todos los saberes y todas las instituciones que había traído el Estado para acá. Por lo tanto, no hubo un mayor diálogo, eso es lo primero. Y lo segundo es que, o sea, habría que lamentar, si uno lo mira ahora a la distancia, la pérdida de todos esos saberes, ¿eh? Yo creo que, por lo que yo he investigado, los únicos que rescataron de manera más sistemática, importante, estos saberes indígenas, mapuche huilliche, fueron los misioneros capuchinos bávaros que llegaron para acá y que se insertaron en distintas, en las cercanías de las reducciones. Ellos tomaron mucho, por ejemplo, el tema de la herbolaria, hicieron diccionarios, ¿no? de plantas, ¿no? y de sus propiedades terapéuticas, pero es un grupo muy reducido. El Estado no le interesa, no lo ve como un saber que debe ser ni siquiera monopolizado. Todo lo contrario, el mapuche debe dejar de hablar mapuzungún, debe hablar castellano o español, ¿no? Debe incorporarse con los saberes y con la lógica y con los paradigmas de Occidente y dejar los suyos, porque el mundo indígena es visto como un mundo lleno de atavismos, ¿no? Un mundo que se está muriendo y se está acabando. O sea, ellos están en un proceso de extinción, por lo tanto, no hay nada que rescatar ahí y lo que había se está muriendo solo. Lo que tenemos que hacer es salvar a los que quedan para incorporarlos, ¿no? A la sociedad chilena, pero sus saberes en general son saberes para la época, fines del 19 y comienzos del 20, habría que decir que son saberes despreciados, ¿no? No son saberes. De hecho, dentro de la legislación chilena, las maches entrarían como dentro de las personas que practican la medicina
al margen de la ley, ¿no? Serían una especie de, se me olvidó en este momento la palabra, pero serían una especie de personas que pueden hacer más daño que colaborar con la salud de las personas. Entonces hay que combatirlos. ¿Ah? Y es más, hay muchos médicos que dicen que bueno, aparecen en algunos archivos médicos denunciando algunas machas a los carabineros para que las tomaran presas y se las llevaran y que la gente no fuera donde ellas. La pregunta es, ¿la gente común y corriente iba donde las machas o iba donde la meica, ¿no? O donde estas medicinas híbridas o mestizas? Iba, por supuesto que iba porque era más barato. Y porque también era parte de su tradición y su cultura. O sea, de alguna manera también se entra como a este proceso de criminalizar, si no sé si es la palabra, en esa época. Así es una criminalización, efectivamente, porque es el mal uso de un saber o de un saber que supuestamente lo está llevando a cabo una persona que no sabe y que va a generar daño, ¿no? Entonces, y como lo que decíamos delante, Nadia, se tiene esta idea de que la mache o la medicina ancestral es una medicina mágica que no tiene nada que ver con diagnosticar la enfermedad de las personas ni tratarlas, sino que puede generar incluso procesos de venganza entre distintas comunidades. Entonces es visto desde fuera solo como algo muy negativo que hay que neutralizar absolutamente. O sea, no tiene, en ese sentido no tiene ningún valor. Todavía me estoy tratando de acordar de la palabra que se usaba para denunciar a los charlatanes, ¿no? Estaba definido la charlatanería y el charlatán había que perseguirlo porque era un peligro público. Bueno, en este territorio, la machi, las meicas y todas las medicinas populares, digamos, deben ser inhibidas en su funcionamiento, ¿no? Combatidas. Sí, interesante también eso, digamos, cómo también esos procesos se ven en ese momento y cómo hoy día de alguna manera se intenta, creo yo, rescatar, incluso desde las mismas universidades, el repensar esta mirada, o sea, en el fondo de poder conversar en ambas miradas, enfoques culturales. Y perdón que ahí me extiendo un poquito, pero también tiene que ver con el médico cirujano, es parte también de esta construcción de la subjetividad moderna, o sea, son profesionales que quieren desarrollar sus carreras. La modernidad también trae este discurso del valor del individuo versus el valor de la comunidad. El valor de la comunidad. De lo común. Entonces, ahí también hay otra variable que es interesante mencionar, en términos de que, bueno, los médicos quieren monopolizar este saber y que el Estado los proteja a ellos, ¿no? Que ellos son los únicos detentores de este saber. Bueno, la mirada del pasado también obviamente nos hace reflexionar sobre el presente y muchos de los conflictos, si lo queremos llamar así, que vivimos territoriales, digamos, que se viven hoy día no digo solo en la Araucanía, yo creo que en el sur, particularmente de Chile, los vivimos hoy también, ¿no? O sea, seguimos, como hablabas tú, de estas huellas invisibles, muy presentes. Entonces, desde tu mirada como geógrafo también, ¿qué conexiones ves entre esos elementos y el presente? Sí, yo creo que hay varias cosas ahí, y yo partiría como sumándome a lo que estaba, esta idea de Mario, de cómo la llegada del Estado, de la ocupación y todo, fue un cambio de racionalidad profunda en el territorio. Y ese cambio de racionalidad significó, tenía como botín o como gran búsqueda en la tierra. Y la tierra pensada como Occidente, que es una tierra geométrica. Es como hay que dibujar cuadraditos y a eso de sancionarlos como propiedad. Y esa racionalidad de entender la tierra llevó a que se instalaran estos procesos burocráticos, los remates, etcétera, porque además no solo traía esta racionalidad geométrica, sino que también traía como base económica la exportación del modelo del Valle Central chileno. ¿Qué se quería hacer acá? El bosque no servía, había que eliminarlo y había que plantar trigo y vaca, que era la idea del Valle Central chileno. Y cuando se hace esta instalación, también se intenta replicar esta lógica de la gran propiedad del Valle Central chileno. Al poco rato se dan cuenta que acá eso no va a funcionar, por temas agrológicos de suelo, por temas de redisponibilidad de agua, etcétera, etcétera.
Y lo que se va transformando es un modelo un poco más híbrido, que devino en el fondo en estas distribuciones de tierra. Y ahí yo creo que está el principal, y uno de los principales problemas es que la instalación de esa racionalidad consideró solo una parte de la población, y esa parte de la población que quedó fuera, quedó relegada, quedó marginalizada, fue empobrecida a la fuerza, y eso en algún momento tiende a volver a buscar su equilibrio en el fondo. Y es ahí donde emergen estos problemas, pero el primero, yo diría, tiene que ver con el botín de la ocupación que es la tierra. Luego, a partir de eso, y la instalación de ese modelo, empezó a generarse una escasez de recursos. Y esa escasez de recursos partió siendo el botín, el suelo, se hizo escaso, se erosiona, pierde capacidad productiva, por lo tanto se necesita avanzar. Podríamos decir, hubo una primera oleada de instalación de los agropecuarios, se agota y se intenta avanzar. Y se empieza a avanzar, por ejemplo, a los sectores forestales. Forestal, explotación de bosque nativo. El ferrocarril nuevamente cumple un rol fundamental, salen los ramales hacia la costa y hacia la cordillera y empiezan a explotar los bosques forestales. Esa nueva expansión, otro grado de conflictividad, porque pareciera ser, y la narrativa de la ocupación de la Araucanía, que todo ocurre en un espacio vacío, como que no hay gente, claro, no hay nada. Es cosa de tirar el ferrocarril y avanzar. Sin embargo, ahí hay nuevamente desplazamiento. Y personas que ya habían sido desplazadas de la zona central donde se instala el agropecuario, vuelven a ser desplazadas y vuelven a ser desplazadas, y después encontramos otra oleada en el siglo, o sea, hacia el 60 y el 70, y luego viene la instalación del modelo forestal, y ahora está el modelo agroindustrial, con el avellano y muchas cosas más. Entonces, permanentemente está ocurriendo un proceso de expansión, de consolidación y de expulsión. Y de movilidad, finalmente, para las personas que habitan ese territorio y desarrollan ciertas actividades en el territorio. Mario, tú ya hablando también más precisamente del libro, y que tú lo has mencionado varias veces en la conversación, que es este encuentro de saberes, ¿no?, de entre la medicina occidental y los saberes mapuche. ¿Qué lecciones nos deja, digamos, según la investigación que tú hiciste, este proceso? ¿Qué lecciones deberíamos hoy día recordar o reflexiones que deberíamos tener? ¿Eso a modo de reflexión final, digamos? No, en general, de lo que tú pudiste investigar también, ¿qué deberíamos, por ejemplo, lo que yo mencionaba hace un ratito, hoy día las universidades también, ya que estamos en una universidad, también están considerando, ya no es algo que no sea parte incluso de la conversación o la importancia que se le debe dar, por ejemplo, a la medicina ancestral? Sí, mira, lo que podría decir en términos generales es que las sociedades occidentales, ¿no?, funcionan en base a distintos paradigmas, a una jerarquía de verdades, ¿no? La jerarquía de verdades de la modernidad que llegó a la Araucanía y que todavía tenemos acá en parte, volvemos a la idea de esta jerarquía de la razón por sobre la emoción o de la civilización versus la barbarie, ¿no? Como decía Jorge delante, cuando se ocupa la Araucanía, esta idea de decir se ocupa es que no había nadie, ¿no? Bueno, no había nadie valorable para la mirada occidental. Eso por un lado yo creo que hay que dejarlo como súper claro. Y lo otro en términos de que, bueno, la historia es un relato, es una narrativa de verdades que se imponen, ¿no? Hoy día la verdad, yo diría que a modo de reflexión, hoy día hay como cierto cuestionamiento de cuáles son las verdades, a qué le creemos. El siglo XIX no había duda de que le creíamos al saber científico, ¿no? Al positivismo, ahí estaba la verdad, ¿no? Es más, lo que decían los historiadores, porque eran todos hombres, era la verdad, ¿no?, del pasado. Si hoy día uno se pregunta quién tiene la verdad de cómo es el mundo y cómo debe ser el mundo, ¿no?, estamos en un periodo de crisis grande, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿Un político? ¿Un científico? ¿Un religioso? ¿La universidad? ¿Dónde está eso, no? Ahora, se supone que la universidad lo que viene a hacer es integrar una serie de saberes, pero predomina el saber
positivista, científico, donde es verdad todo aquello que puede ser comprobado, ¿no? Entonces, esta universidad y en general todas las universidades y las instituciones del conocimiento pueden incorporar otros saberes, es verdad que los pueden incorporar, pero hay que reconocer que siempre hay una jerarquía donde hay un predominio de un saber que es el saber positivista occidental. Por supuesto que en crisis, ¿no? Por supuesto que en crisis. Jorge, y vamos a pasar ahora porque tenemos gente, tenemos público que haya venido a compartir este café científico. Si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano y tenemos un micrófono abierto. No sé si alguien quiere intervenir y hacer una pregunta. Ahí hay alguien. Hola, buenas tardes. Hola. Ya. Tengo una pregunta para el profesor Mario. Me preguntaba si es que, y si sí, cómo, porque se habló harto de el médico y la medicina como la aplicación de un conocimiento de la modernidad. Me preguntaba, más por el médico más que por la medicina, me preguntaba si acaso los médicos participaron también en la producción de un tipo de conocimiento o sobre quiénes eran los habitantes de la Araucanía en ese momento y quiénes debiesen ser más adelante. Y si participaban en la producción de ese tipo de conocimiento, ¿cómo lo hacían, no? Si participaban en el discurso público y cómo lo hacían. Ya, eso es bien interesante eso. Voy a tratar de ser lo más breve posible ahí. Aprovecho de decir, él es uno, ahí hay 2 estudiantes y también quien está preguntando son estudiantes del doctorado en filosofía y pensamiento contemporáneo, así que les agradezco que hayan venido. Una cosa son los que producen conocimiento y otra cosa son los que ejecutan ese conocimiento producido. No necesariamente un médico es científico, ¿no? Él es un profesional, tiene una formación en la Universidad de Chile, ¿no? Desde que se forma la Escuela de Medicina anteriormente, de 1833, pero él está educado y está formado para el desarrollo concreto profesional. Hay otros que se dedican al desarrollo científico, por lo tanto habría que, en primer lugar, diferenciar entre el científico y el que ocupa el conocimiento científico para distintos usos. Eso es lo primero. La segunda parte, que los médicos que llegan a la Araucanía, los que yo rastreé, los primeros que llegan, la mayoría primero llega con el ejército, son cirujanos militares, ¿no? Después llegan contratados como médicos de ciudad. Ellos lo que aplican acá es lo que habían aplicado en Santiago, por ejemplo. La mayoría viene de Santiago, ¿eh? Lo que habría que indagar un poco ahí es por qué se vinieron para acá, si acá no había muchos clientes. Pero bueno, ya, ese es otro tema también. Pero ellos vienen con los saberes de allá. Doy un ejemplo para ver la dificultad que ellos tuvieron. Cuando se trae una lanceta, una aguja, y se trae una jeringa para vacunar a la población de acá, no solamente población indígena, sino que población chilena, hay una resistencia absoluta porque nadie cree que recibir un pinchazo en el brazo, que es una agresión, va a ser algo que le va a hacer bien. Entonces, esa práctica cultural es una práctica cultural, también médica, profiláctica, ¿no? De prevención de la viruela, por ejemplo. Cuesta mucho incorporarla acá, pero ellos la traen, ¿no? Así como cuesta incorporar cosas que para nosotros son obvias, el alcantarillado o el agua potable, ¿no? O donde construir una ciudad que no esté cerca de un pantano, no esté cerca de un lugar y que esté cerca de un lugar donde haya ventilación, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ellos las traen para acá y las traen con el molde de allá. O sea, en eso no hay mayores diferencias. Y lo otro que te puedo decir es que lo que he visto en algunos documentos es que médicos que trabajaban en el hospital de Temuco, de repente se les metía una machi porque había un paciente que era mapuche. Y el médico lo único que trataba de hacer era pelear con la machi para que se fuera y le decía a la gente en el hospital que no la dejaran entrar, ¿no? Porque él estaba haciendo su trabajo y ella venía a entorpecerlo. Por lo tanto, no hay un mayor estudio en eso. Lo que sí empieza a haber después son estudios epidemiológicos, ¿no? De acá de la Araucanía. ¿De qué se enferma la gente? ¿Ah? ¿Dónde se enferman? ¿Qué características tienen? Y ahí aparecen procesos de discriminación. Dicen, la población con la cual hay que tener más cuidado es la población aborigen porque son los que más se enferman porque no se vacunan. Entonces, cuidado chilenos y chilenas, no se junten con ellos porque los mapuches que están acá en la ciudad no se han vacunado o se han vacunado menos que ustedes. ¿Ah? Entonces,
Entonces, ese tipo de cosas empiezan a surgir. Eso te podría contestar. Gracias, Mario. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Bueno, primero que nada, gracias a los dos, profe Jorge y profe Mario, por la charla. Considero que estaba súper enriquecedora y también es muy llamativo este tema. La duda que me surge a mí es que usted en su libro, profesor, y la pregunta va dirigida a usted, es que usted plantea que el ejército, como dijo usted, llegó también con la medicina bajo un paradigma higienista y también occidental. La duda que me surge a mí es que encuentro una contradicción con el Estado, porque si bien ellos tildaban al saber mapuche como algo de brujería o superchería, como salía en el libro, ellos también utilizan la hidroterapia que trajo un misionero capuchino, que era Tadeo Wiesen. Entonces me surge la siguiente pregunta. ¿Usted cree que esta idea de que un saber sí y otro no es una monopolización del saber médico? Y cómo también esta idea, como esta monopolización, desplaza también la jerarquía de las machis dentro del pueblo mapuche y el territorio de la Araucanía. Sí, la pregunta a la que hace alusión acá nuestro compañero tiene que ver con un misionero capuchino, Tadeo de Wiesen, que aplicó acá en la Araucanía la hidroterapia, que era una medicina natural. Pero esa hidroterapia, aunque podríamos decir que es una alternativa a la medicina clínica positivista, no está fuera del paradigma de la medicina occidental. O sea, no sería una contradicción en ese sentido, eso es lo primero. ¿Y por qué? Esencialmente porque también se parte de la base de que, aunque es una medicina naturista, el nombre lo dice, se utiliza el agua para sanar, para curarse, ¿no? O para prevenir enfermedades, pero ve también la enfermedad solamente como un tema orgánico. La gran diferencia, y con esto no quiero ser majadero, y también cerrar, la gran diferencia con la medicina ancestral es que es vista la salud y la enfermedad es visto como un tema holístico, no es solo un tema del cuerpo. El cuerpo se enferma o se puede enfermar porque hay condiciones ambientales, incluso anímicas, espirituales, por llamarlo así, que pueden enfermar a la gente. En síntesis, para la medicina mapuche, la persona cuando se enferma del estómago también está enfermada del espíritu. No está solamente enferma del estómago. Por lo tanto, hay que tratar, por supuesto, el mal estomacal, pero también hay que tratar su ánimo, su espíritu, cómo está su relación con su comunidad, ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido no habría una mayor contradicción con la hidroterapia. No sé si se entiende esa parte. ¿Iba por ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, gracias a ambos por haberse dado el tiempo de conversar hoy de este interesante tema. Gracias a la gente también que nos acompañó en el capítulo de hoy, en este primer capítulo de la temporada 10 del Café Científico. Como les contaba al principio, esto es un proyecto que se llama Puente del Conocimiento, que se hace con la Dirección de Comunicaciones, con el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación. Así que gracias Mario Fábrega, doctor, también el doctor Jorge Olea, también por haber estado hoy día con nosotros, y nos encontramos ojalá en otro momento para hablar, por ejemplo, de la grave crisis que tenemos de la verdad, que me parece un tremendo tema interesante. A ustedes también, gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del Café Científico. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.